De 11 a 13, Segunda Mañana. Conducción, Sofía Romano. Producción, Lucas Lavandera. Segunda Mañana. Me saqué el jogging después de días de estar hundiéndome entre sillón y vino y decidí salir. La motivación para darme de frente con el invierno fue ir al cine. Había visto el tráiler, la sinopsis, no sé cómo se le dice ahora. La última vez que fui a Cinemateca a ver una película francesa que, para mi sorpresa, no fue memorable. Lo que sí quedó en mi cabeza fue Bosco. Su tipografía, bella, sobre el verde fresco, un abuelo y el sonido de la naturaleza junto a algunas voces pacientes, como etéreas. Quería también conocer Cultural Alfabeta, el cine al que fui durante años como una religiosa, asistí a su misa, cerró durante bastante tiempo y había reabierto y todavía no había tenido la oportunidad de ir. Reabrió junto a una librería y una cafetería elegante. Libros, cine y café siendo un tridente perfecto para hacerme olvidar que este clima frío, húmedo, gris, desestimula mis deseos y aniquila mi voluntad. Todo cerró para abrir la puerta de casa e irme. Buzo de lana, labios pintados de un marrón suave como para darle un toque y a la calle. Sentir el viento helado en la cara fue una buena antesala, como un cachetazo. Dale, nena, despertate. Llegué sobre la hora, así que dejé mis apreciaciones sobre el lugar para después. Entré a la sala 2 con entusiasmo y salí conmovida. Por su belleza, por su fotografía exquisita y su intensa sensibilidad que no agobia, sino que inspira. Bosco es precisa, es preciosa. Pensé en mis abuelos y en mis abuelas, en la magia que existe en ese vínculo. Me fui necesitando seguir sintiendo ese documental, porque el arte, cuando llega, tiene esa especie de coletazo que queda haciendo eco durante un rato, que puede ser toda la vida. Pedí un capuchino y observé la multitud tan disociada, la ínfima de los habitantes entrañables del Bosco. Miré hacia la librería y vi el reflejo del fuego y me sentí mejor. Caminé entre libros como felina pidiendo en silencio que alguno me agarrara. Ahora tendré que matarte, de Inés Portagaray, y su tapa rosa lo hizo. Lo abrí como si fuera el I Ching, y la página 109 pidió a gritos que me lo llevara. Por coincidencia, por sintonía. Vine a casa directo a celebrar, quise festejar, salir del tedio y reencontrarme. En el camino hablé con mi mamá. Le conté que estuve 3 días comiendo puchero. Me preguntó qué carne usaba y le dije que siempre aguja. Y ella me dijo que era la misma que usaba mi abuelo. Que otras noches que vos vagabas por ahí. Era el mismo barrio, era tu mismo escenario vivir. Era de comprarse cigarros, era de juntar chirolas e ir. Era de volver a refugiarse en tu tesoro y sentir. De arreglar el mundo solo con curitas y algo de amor. Muy buenos días, es un placer darle comienzo a esta segunda mañana siendo las 11:07 de este 15 de julio, día miércoles. Correcto. Del 2026. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estamos? Muy bien, Sofía, muy bien. Un lindo día, tenemos solcito, por momentos se va, por momentos viene, pero tenemos ahí destellos, un cielo celeste, la temperatura acompaña dentro de todo porque no está tan gélida la mañana. Miré para atrás para decir qué panorama tiene el productor de este programa, Lucas Lavandera, porque para mi otra visual, para la ventana aquí donde estamos en la Diaria Radio, es una grisura prácticamente absoluta. Yo sé que vos sos un tipo muy positivo, muy esperanzador. Yo lo busco el sol. Yo más bien lo contrario. Vos ves sol donde no hay. Yo veo una mañana soleada. Vos ves una mañana soleada. La Ciudad Vieja está absolutamente iluminada. ¿Qué dice el equipo técnico?
Del otro lado sí, me dicen. Hacia la derecha sí. O sea, parece que en el sector Claro. Plaza Matriz hay sol. Yo les diría que en el sector oeste no lo hay mucho. Hay algún destello, rasgo de cielo azul, pero es mínimo. En el sector sur es cierto que tampoco hay mucho sol, como que hay que buscarlo, pero está. Me gusta igual esa actitud. Aparte, ayer tuvimos un día precioso y para como venía a la mano. ¿Qué día para siempre se secar agradece. ropa? ¿Qué día para secar ropa? Me he dado cuenta de que he madurado cuando veo que me levanto, está soleado, está medio ventoso, no está medio húmedo y digo, qué lindo día para lavar ropa. Cuando empecé a tener esos pensamientos dije, opa, Sí, sos un señor. Se puede decir que ya sos un señor. Mm. Quiero saber cómo está en otros lugares de Uruguay. Lo pueden hacer a través del 099-891-888, porque ya saben que nos encanta que nos cuenten desde dónde nos están escuchando y cómo está por ahí, ¿no? Cómo estará, no sé, en Maldonado, para quienes nos escuchan a través de la 102.5 o en Colonia a través de la 90.9 y por supuesto en cualquier otra parte del país y del mundo. ¿Por qué Claro. no? A través de YouTube y a través del streaming. vos sabés, Sofi, que acá Sí, en relación decime. al tiempo, a los distintos puntos del país, acá nos escribe una oyente que, como bien me dijiste, voy a saludar, es un oyente que es Gabriel, que nos dice, ojalá no seas portador de malas noticias acerca del clima. Mejor habla de fútbol o de badminton. Igualito, o sea, de fútbol capaz que hay un poco más de excusa por el contexto. Claro, pero- Badminton no sé si se está jugando algún mundial, tal vez sí. Nos dice por acá que desde San José el sol brilla. Bien, perfecto. Pero bueno, así Copiado, que si recibo. no quieren, no les doy malas noticias. Si no quieren, entonces no les digo que a partir del jueves y hasta el domingo se vienen jornadas de mucha lluvia y tormenta. Yo creo que puedes dar noticias y después puedes dar información fiel. Con esto no se juega, ¿viste? O sea, si No, venimos de no. 2 meses grises, apáticos, tediosos, Hay que ser cuidadosos. Hay que ser muy es información cuidadoso, ¿entendés? sensible. vos me decís sale el sol y yo pongo todas las fichas en ese día, ¿entendés? Me dejo estar todos los días anteriores para ese día ser un torbellino donde mi voluntad toma la acción. No te puedo decir eso, lamentablemente, porque en el portal de Inumet hay una advertencia meteorológica por tormentas fuertes y precipitaciones copiosas. Esto comienza mañana, jueves 16, y va hasta el domingo. Incluso hasta la tarde del lunes 20, en algunas zonas del norte del país pueden persistir estas lluvias que van a ser copiosas No realmente. entiendo, te juro que no entiendo todavía cómo no te contrató Inumet. Porque sos un defensor de la institución. Aparte, Confío te en pones- la Pero institucionalidad. en un momento, es como que vos venís hablando, no se sabe si es en serio, si es en joda, pero en un momento cuando te pones el chip Inumet, es como que te transformás, la performance es total. Lo que pasa es que nosotros venimos hablando, Sofía, a veces sobre cómo se va perdiendo la confianza en las instituciones, cómo incluso hay referentes políticos que generan que algunos ciudadanos digan, son todos iguales, estas cosas. Entonces yo creo que desde los medios hay que fortalecer la institucionalidad nacional. Y parte de la institucionalidad es Inumet. Entonces hay que defender la institucionalidad y recuperar la confianza de la ciudadanía en el Instituto Uruguayo de Meteorología. Bueno, son tus palabras. Son mis palabras, Hablando de instituciones, igualmente quiero aprovechar para agradecerle a las personas que trabajan en redes, aquí en la Diaria Radio, que hicieron un recorte precioso de lo que fue la visita de la Escuela Rural número 61 de Cerrillos. Que A estuvo Diana aquí. en particular, que A yo le dejé Diana. 80 minutos de momentos distintos y ella los cortó de forma muy minuciosa. Qué grande, Dayana. Pueden ir a las redes de la Diaria o si no, a las nuestras que también lo compartimos, del pasaje que si bien duraron, ¿qué fue? Unos 30, 40 minutos que estuvieron aquí. Posiblemente. 32 niños y niñas de la Escuela Rural de Cerrillos. Y bueno, y Dayana hizo un recorte precioso donde creo que esa energía que vimos aquí en el estudio se transmitió absolutamente. Así que muchas gracias por todo ese trabajo. Y Bueno, muy lindos los comentarios de la gente también, que yo a veces cometo el error de vos entrar a sabés que leer no comentarios. No entré a leerlos. Precioso realmente. Mucha gente celebrando que existió esa posibilidad. Así que bueno, quizás sea la primera de varias. Y me encanta romper la maquinita, porque generalmente los comentarios en redes sociales siempre tienden, o sea, la gente que se quiere expresar generalmente tiende a hacerlo a través de motivaciones negativas en vez de motivaciones positivas, ¿no? Se ven pocos corazoncitos, Se ve poco. pocos aplausitos, pocos, no sé, ¿qué más? ¿Qué emoticón te gusta? Para transmitir Me amor? gusta el de las manos haciendo el corazón. El de las manos Ese me haciendo gusta el a mí. corazón, pónganle a Lucas, manitos haciendo el corazón. Buen día, segunda mañana, qué placer empezar el programa con tanta poesía. Nos decía por aquí, ay, no quiero perder el nombre de este oyente, Mirna,
de esta oyente, Mirna. Gracias, Mirna, por estar del otro lado. Bosco, hermoso documental, el relato de Sofi, bellísimo, como siempre. Muchas gracias. Por acá nos Soledad. escribe, nos escribe Maca, que nos dice: hola chicos, por acá en Solimar tenemos sol. Qué bueno que hay sol en Solimar, porque si no la ciudad cambiaría de nombre y sería Solomar. Perfecto. Hablando de la belleza, Sofi, se me vino a la cabeza la canción de Aute, que justamente habla de la belleza, y me sonaron esos acordes con ese cierre hermoso de tu texto que nuevamente me hace emocionar. Muchas gracias, Ana, por este mensaje y también por conectar con música, que es algo que me encanta que lo haga la audiencia. Después Está del muy texto, que me recomienden alguna canción que esté un poco más en sincronía. Sé que a vos te da por Sofi, entonces los leo yo, este mensaje de Valentina que dice: hola Sofi, me encanta lo que escribís. Gracias por compartirlo. Y te lo pregunta, porque eso es una pregunta que se vuelve recurrente. ¿Pensás en publicar esto en algún momento? Por ahora no. Por ahora no. No, por ahora no. Me faltan muchos libros por leer todavía para poder escribir propiamente. Bueno, pero el dicho. registro queda, aunque sean las grabaciones de la segunda mañana, el registro Sí, está. algunas cosas las comparto en mis redes sociales, pero son pequeñas Fragmentos. cositas, pequeños fragmentos. Creo que para plantearme escribir un libro todavía me falta muchísimo recorrido, pero muchas gracias por toda esa confianza que la audiencia me da. Hola amigos, acá en Colonia todo nublado, pero la luz la traen ustedes. Qué grande. Acompañándonos como todas las mañanas. Abrazo desde Colonia. Nos dice Marita, divina Marita, muchas gracias. Por acá dice: buenos días gente, qué lindo escucharlos. Por el Parque Rodó hay sol, nos dice por acá Laura. Mirá, ¿viste? Efectivamente, el sol está. Sí. Elena también dice: hola, buen día, acá en el Parque Valle hay sol y el cielo con destellos celestes. Los escucho siempre y me encanta. Y nos manda besos. Gracias, Elena. Así que bueno, la cosa viene linda, Lucas. Espero Me que parece. llegue un poquito más a Ciudad Vieja para que se replique el día miércoles con el día de ayer, pero no solamente en cuanto a ambiente meteorológico, ¿no? Sino a clima de segunda mañana. Ayer tuvimos un programa hermoso y hoy creo que no va a ser la excepción. Ya Hoy se repite. están los estudios de la Diaria Radio con una puntualidad exhaustiva. Una artista que admiro muchísimo, que es Sara Sabá. Sarita Sabá, que en minutos, creo, no sé, le voy a preguntar. Yo creo que el ambiente le dice Sarita. Sí, ¿no, Sara? Dicen que sí. Dice que sí. Esos apodos que en realidad son como diminutivos cariñosos y tiernos del nombre de pila, que es Sara, un nombre precioso, pero siempre que le escucho el ambiente es Sarita Sabá. Así que en minutos va a estar conversando sobre toda su trayectoria, sobre su vida. Vamos a ir divagando por distintos caminos después de la tanda. Y Sara, que es una nueva muestra de que los artistas son los más puntuales en esta segunda Sí, mañana. artistas y deportistas. Y deportistas. Son los Artistas y dos rubros, deportistas. los dos rubros que hay que destacar. Y no es lo único que tenemos, Sofi. Vamos a tener actualización informativa como siempre. Y después vamos a recibir a dos personas. Vamos a tener una entrevista doble. Va a venir Fabiana Puentes, curadora, y Federico Arnaud, artista. Curadora y artista de una exposición muy interesante. ¿Cómo se titula esta exposición? Eso que nos pasa en el pasado. Cuerpos, memorias y persistencias de la última dictadura cívico-militar en Uruguay. Es una exposición que quienes quieran la van a poder encontrar hasta mediados de octubre aproximadamente en el espacio de arte contemporáneo que está por allí por Arenal Grande, aquí en el departamento de Montevideo. Y es muy interesante porque tiene a 7 artistas en escena que van a estar exponiendo justamente para hablar de esos rezagos que quedan de la dictadura y cómo marcó a nuestra sociedad y cómo marcó también a nuestros cuerpos. Más que interesante esta exposición, que tiene una versatilidad artística impresionante, no solamente por la cantidad de artistas que exponen, sino porque demuestran también distintas técnicas, pero todas con esta misma motivación, que es cómo mantenemos el pasado vivo y cómo muchas veces el arte puede ser algo fundamental para poder hacerlo. Así que bien cargado el programa de hoy, porque esto no termina, Lucas. No termina. Hoy es miércoles, es día de José Gabriel Lagos, el editor de Cultura de la Diaria, que hoy va a estar con un tema muy interesante. Va a estar hablando de la paternidad reflejada en novelas, en películas, cómo el arte de algún modo retrata a los padres. Y trae algunos títulos interesantes. Vamos a estar, por ejemplo, pasando por Hamlet, vamos a pasar por el Antiguo Testamento, vamos a pasar por Star Wars. O sea, yo lo titularía así esto: de Hamlet a Star Wars pasando por el Antiguo Testamento. Me encanta ese título. Vine con colaboraciones para el espacio de Excelente. José Gabriel Lagos,
porque él obviamente se basó no solamente en cine, sino también en literatura, y dije, bueno, ¿por qué no hacer un pequeño aporte? A mí hay un autor que me marcó muchísimo en mi adolescencia, que es John Fante, y John Fante tiene una saga que se llama, la primera en realidad es Espera la primavera, Bandini, es el primer libro de esta saga, el cual recomiendo muchísimo, y de las cosas que más me quedó, porque se me vino enseguida a la cabeza, y no leo a Fante desde hace... Yo tengo muchos años, Lucas. Vos eso no lo sabes. No Pero son tantos. yo tengo una cantidad de años. Y hace mucho que no leo este texto, pero cuando José Gabriel eligió esta temática para la jornada, un poco como excusa de que el domingo pasado fue el Día del Padre, a mí se me vino a la cabeza John Fante. Y esto es porque en esta saga la relación padre-hijo es tremenda. Es realmente tremenda, y todo lo que a su hijo le replica en cuanto a su padre como ejemplo o a su no ejemplo, que eso también es muy interesante, es realmente trascendente para toda la saga de Espera la primavera, Bandini. En realidad se llama la tetralogía Bandini, así es como la titulan quienes saben de literatura, pero vamos a estar hablando muchísimo con José Gabriel Lagos de esto. Presentado el contenido, ¿querés compartir algunos mensajes más antes de hacer la última tanda? La primera. La primera. No termina el programa todavía, no termina. La última tanda, nos vamos, ya viene la colmena. Por acá nos Ya escriben. quisieras, Lucas Lavandera. Ya quisieras. Nos escriben desde Rocha, nos escribe José Luis, que nos dice: buen día, buen programa. El sol, aunque no lo veamos, siempre está. Nos dice por acá desde Rocha, José Luis. Precioso. Voy a leer uno que es para vos. Dice, el productor estrella es lo más. Hay que festejarle hasta los chistes malos. Gracias, Dice, Emily. Muchas dice gracias. Emily. Ah, ya lo habías leído. Claro, me dio pudor leer. Tengo un mínimo de pudor, aunque no parezca. No parece, no parece. Placeres de la vida, los comienzos de segunda mañana, sol en el Pinar, nos dice Isa. Qué lindo, Isa, para estar en el Pinar un día como hoy. El de Elena, ¿ya lo leíste? No, no lo leí. No lo leí. Dice, buen día, La Pedre, soleada. Otro lugar hermoso para estar. Precioso. La Pedre, todos Todos los lugares son preciosos. menos Montevideo. Menos Ciudad Vieja, un miércoles a las 10 de la mañana. Ciudad Vieja es maravilloso, pero estoy con una sobredosis de urbanismo, Lucas, que de verdad mi cuerpo me está pidiendo conexión con la naturaleza y no estoy pudiendo salir, En el último mes, ¿cuántos días no estuviste en Ciudad Vieja? Ninguno. Ninguno. Sobredosis en Ciudad Vieja. Ninguno. Me encanta. Vivo en la Ciudad Vieja, aparte de vivir en la Diaria Radio. Ya vas a escapar, no te preocupes. Sí, a mí me fascina la Ciudad Vieja, o sea, realmente me nutre, me inspira, adoro la Ciudad Vieja, pero no es con la Ciudad Vieja, es con el urbanismo. Claro, exacto. El cemento te come, Lucas, necesito salir. Entonces yo empiezo a leer El Pinar, Pensás en Maldonado, arena, La pensás Pedrera, en vegetación. el sonido. Ya cambia el sonido. Es otra cosa. Es otra cosa. Buen día, La Pedra y Soleada. Bosco me deleitó y me encantó lo que leíste. Gracias, Elena. Y gracias por mandarnos. A veces Elena nos manda fotos de La Pedrera. Y por lo menos a través. Qué daño que nos haces. No, al revés, a través de la foto, como que digo. Eso es lo que necesito. Eso es lo que necesito. Eso es lo que necesito. La otra vez en terapia, mi psicóloga me dijo que vaya a conectar con la naturaleza. Ay, me río sola. No fumé nada antes de venir a trabajar. Esto es todo natural. Tu psicóloga te pide que conectes con la naturaleza y vos conectás con el pavimento de Ciudad No, Vieja. pero pará, porque ahí le digo, bueno, el asunto es que estoy laburando todos los días, todos, entonces no estoy pudiendo como escaparme de la ciudad. Y me dice, Sofía, no te estoy diciendo que salgas de la ciudad. Andá y toca el pasto. Está bien, son consejos. Andá un rato a la Rambla y quédate ahí perdida, mirando el río. Y dije, ¿cuánta razón tiene? Porque no tengo por qué hacer 50 kilómetros, 30 a veces kilómetros. son esos minutos de poder mirar algo distinto. Yo, por ejemplo, cuando vengo para acá, A ver, elijo, ¿qué haces, Lucas? elijo caminar por Reconquista. Me quedaría mejor subir y venir por Buenos Aires, pero camino por Reconquista, que el camino es un poco más largo, pero así veo un pedacito de río cada vez que llego a una esquina. Es triste, pero, No, pero es mi triste, momento, es mi momento de mirar el mar. Maravilloso. Así que bueno, sí, no lo pude hacer igual. Pero ¿no? ya lo vas a hacer. Pero sí conecté con las plantas en casa, que bueno, por lo menos cuenta. Buenos días desde Costa Azul de Canelones. Tenemos una audiencia muy fuerte lo que pasa en la zona de la costa de Canelones. Me encanta, me fascina que nos escuchen de distintas partes del país. Esto nos decía Álvaro. Luminoso, el sol brilla de a rato, son mi compañía en la mañana antes de ir al gimnasio.
Mirá. Un crack, Álvaro, un crack. Compartís uno más y nos vamos a la tanda. Así ya está presentada, aparte, toda Ya la está presentada. programación en el concepto Miguel. Hoy cumplimos con todo. Y ya está Sara, aparte, desde hace un ratito aquí en la Diaria Radio. Quiero leer el de Margot porque dice: buenos días, chicos, hermoso programa. Nunca les escribo, pero siempre los veo. Desde Flor de Maroñas, soy mi soleado. Nos cuenta, así que sean como Margot y si nunca escribieron, escríbanos. Así es. Hacemos la primera pausa ahora sí que tiene segunda mañana y ya se viene a conversar Sara Sabá. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Tu sueño, tu banco. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Festejar para sobrevivir. Por entradas agotadas, nueva función, domingo 2 de agosto, 21 horas. Flores en mi tumba. Suma Camerata en vivo en La Trastienda. Localidades limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Agosto en el Teatro Solís. Celebramos 170 años con una temporada de grandes encuentros. Galas aniversario. 11 de agosto, Banda Sinfónica de Montevideo. 12 de agosto, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 19 de agosto, Orquesta Filarmónica de Montevideo. Además, dar vuelta a todo y la casa de Bernarda Alba por la Comedia Nacional. Nostalgia Sinfónica. Maya Castro, 20 años. Gustavo Casenave en concierto. Viví una temporada inolvidable. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Imagina llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Quiero hablar. No quiero más hablar. 25 minutos pasan de las 11 de la mañana, 26 minutos exactamente. Ya está aquí conmigo y estábamos hablando fuera de aire. Le doy la bienvenida a Sara Sabá. ¿Cómo estás, Sara? Bien, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme al espacio este. Estoy encantada. ¿Algún día te pasó de tener que cantar sobre una pista y que te pasara esto que, Me pasó. que acaba de suceder en el arranque? Sí, por supuesto. Y tuve que seguir haciendo como... No, me ha pasado cosas con pistas. ¿Sí? Sí, soy No hay que bastante- confiar en las pistas. No, y me pasó ahí, era muy joven, me pasó cantando frente a un concierto que era bastante formal y sonaba la batería, era una gurisa, ¿no? Claro. Tenía tipo, creo que 19 años. Sonaba la batería y los músicos que se supone que estábamos ensayados para estar con la batería que era programada, no sabés lo que fue. Imposible. Paré, empecé de nuevo, empecé de nuevo. No, la cara, los colores, pero bueno.
Experiencias. Aparte, Sara, cuando cantas, si hay algo que es tu sello, es que vos generas clima. Ay, qué bueno. Generas Gracias. un clima, es como que vas llevando directamente al público a un lugar. Entonces me imagino lo que debe ser No, que aquello. pase algo así. Sí, sí. Bueno, gracias. Cantar tiene un poco, ¿no? Esa cosa de estar en una situación, no sé si espiritual es la palabra, pero a mí me genera también, ¿no? Estar en una situación emocional diferente. Entonces, sí, esa situación, yo era muy joven también y me puse muy nerviosa en el Obvio. momento. Y los músicos también eran, los que me acompañaban en ese momento, éramos realmente chiquilines. Y bueno, pero no lo recuerdo. Me acuerdo que fue un momento difícil, pero Que saliste de eso. sí, sí. Bueno, Sara, quiero arrancar por tu llegada a Uruguay. Quiero arrancar con ese recorrido. Espero que nos dé el programa, porque es mucha carrera, es mucha trayectoria, pero llegaste a Uruguay desde Israel a los 11 años Sí, en 1984. sí. ¿Qué recordás de tu infancia, de los años previos a tu llegada a Uruguay? Bueno, yo nací en un kibutz. O sea, que vivía una vida comunitaria en esa época. Era tan comunitario que no dormíamos, o sea, dormíamos en la clase, los que habíamos nacido en esa generación. Yo no dormía en la casa de mis padres. Entonces, mis recuerdos son muy vívidos, aún porque es una cosa que me marcó para un montón de cosas, a mí, a mis hermanos. Tengo una hermana y un hermano. Este, pero tengo un recuerdo muy lindo de la infancia. Primero, el lugar físico era precioso, era, ¿no? O sea, donde vivíamos en el Valle del Jordán, era un kibutz de los antiguos, o sea, que era un kibutz grande con una población como de 1000 personas. Y ahí sucedía todo, ¿no? O sea, ahí tenías desde siestas colectivas a comer todos juntos, a clases, ¿no? Se dictaban las clases adentro de los salones y después habían dormitorios en donde compartíamos el descanso y los amaneceres, los atardeceres. Los compañeros de clase eran como una especie de hermanos. ¿Todos tenían más o menos las mismas edades? Todos teníamos la misma edad, todos nacimos en el año 74 y era como la generación, ¿no? Claro. Justo en ese, éramos 15 en total en mi clase y convivíamos, o sea, nada, todo era colectivo realmente, o sea, la ropa se heredaba también, o sea, era comunitario de verdad, ¿no? Se heredaba la ropa ibas a una especie de depósito que se dejaba la ropa y llegaba tu ropa para el año que necesitabas tu talla, tu cosa. No, en ese momento no se compraban las cosas, o sea, vos ibas a una especie de almacén, si querías comprarte un chocolate, agarrabas el chocolate y ellos lo apuntaban en una libreta, como con puntos. Como una especie de trueque con algunas cosas supongo que ibas tiene que ver haciendo. no conmigo, porque yo era menor, pero mis Claro. padres que trabajaban, como que, no sé, es como que había un sistema así, yo no recuerdo cómo era y tenía cabeza de niña también, ¿no? Pero sí, y bueno, cine juntos, todo el kibutz mirando en una pantalla, en un pasto, bajo las estrellas. No, una infancia, mi recuerdo es precioso. Ahora, reconozco que también eso hizo un montón de cosas en mi persona que tiene que ver con cómo me gusta manejarme con grupos, me gusta mucho la cosa colectiva. La creación colectiva. La creación colectiva ni que hablar, pero eso de estar con otros y otras, a mí me genera como que es parte de mi modo, ¿viste? ¿Y con la soledad cómo te llevas? También muy bien. También muy bien. No tengo mucho miedo a la soledad, tengo miedo a cosas. Tengo miedo a las tormentas, tengo miedo a los aviones, que también eso trabajamos con los psicólogos y psicólogas, pero sí, no tengo miedo, no siento que no me gusta estar sola. Siguiendo este recorrido, ¿cómo fue ahora sí cuando viniste al país, Sara, con tu familia y la adaptación de pasar de vivir en un kibutz a volver a Uruguay? Sí, mis padres sentían eso, ¿no? De volver a Uruguay. Yo conocí Uruguay.
¿no? Porque Claro. yo no conocía, entonces era como conocer. Primero un sistema de que el lugar no es acotado, era infinito. O sea, poder tomar un ómnibus e irse a un lugar, para mí era una magia, ¿viste? Yo no me di cuenta de eso hasta que fui más grande, como esa sensación de libertad. Y no es porque no me sentía libre, pero eso de que no hay límite del espacio. Claro, se te amplió la perspectiva, Sí, el era espacio una niña muy físico. inquieta, me parece, como que no sentí esa cosa o sea, sí me puse muy triste cuando me fui, pero cuando llegué a Uruguay me puse muy contenta también. Parte de la decisión de volver, por lo que leí en algunas entrevistas que te han hecho, tuvo que ver con que se veía el final de la dictadura. Sí, fue una razón para mis padres, sin ni que hablar, y también, bueno, situaciones que tenían que ver con la familia de mi mamá y momento para retornar, ¿viste? Hay como ciclos. Mis padres les gustaba mucho estar ahí. em, También uno siente que es su casa, ¿no? Donde uno nace, la lengua que habla, pero siempre cuando vos sos también de otro lugar, ese lugar también es tuyo. Y yo sentía que mi casa no era típica, era atípica. Mis padres hablaban castellano, este, se comía distintas cosas y se escuchaba otras músicas. Entonces, a mí me gustó mucho la experiencia de llegar a Uruguay, esa sensación de independencia, me gustó mucho. Eh, me gusta, Me gustó mucho la gente, me parece muy amable el uruguayo, por lo menos en esos momentos que uno me sentía desprotegida porque no hablaba el idioma. Siempre cuento la misma historia. Mi mamá mandaba cartas al guarda de ómnibus y le decía, esta niña no habla en castellano, bájela, avísele. Esas cosas, o sea, yo hoy no sé si se pueden hacer, ¿no? Es otro momento del Uruguay. Totalmente. Me decías, Sara, que se escuchaba otra música. ¿Qué Sí. música sonaba en tu casa? Bueno, ahora que escuché a Cita Rosa, mis padres escuchaban mucha música de acá, ¿no? Se escuchaba se escuchaba mucha música local y se escuchaba también a Cita Rosa, se escuchaba la misa criolla, por ejemplo. Mis padres se colgaban en esa y se sonaba Dios, Dios, y yo no entendía lo que decían, ¿no? Y yo decía, esto es magnífico, ¿viste? Es como escuchar, Grandilocuente, claro, ¿no? no sé, no sé, Händel, ¿viste? Un coral, y yo decía, qué maravilla esto, ¿no? Se escuchaba mucho Mercedes Sosa, a ellos les gustaba mucho, les gusta. Y entonces esas músicas no había mucha gente latinoamericana en ese kibutz. Creo que había un argentino, 2 argentinos y Irene, 3 argentinos. Y ahí la Sara niña ya trataba de pegar una nota, ya iba cantando ahí mientras corría en la Sí, vuelta. sí, todos cantábamos, ¿sabes? Era una cosa. Mirá. Sí, el sistema educativo en ese momento habilitaba mucho lo artístico y si ellos veían que tenías una cierta aptitud natural, em, hacían como una especie de sondeo y no sé qué, y a mí me tocó que podía tocar con facilidad instrumento de cuerda. Entonces me habilitaron un violín, entonces me llevaban desde el kibutz a un conservatorio local zonal y todo eso el kibutz ¿no? Lo avalaba y para ellos era como importante que tuvieras en tu formación la posibilidad de que si naturalmente tenés esa eh, inquietud, entonces, claro, desde muy chica estudias música. Las clases de música eran muy increíblemente ricas, ¿viste? Escuchábamos desde todo, desde música clásica hasta los Beatles, y me acuerdo que te muestran un disco de pasta, ¿viste? Así, y que te digan, bueno, ellos son Paul, Ringo, no sé qué, y que escuches las músicas. La profesora era increíble, se llamaba Miriam, y una de las vueltas que viajé ya hace unos años, me acuerdo de habérmela encontrado y darme cuenta de la importancia que fue su enseñanza y cómo nos acercaba a la música. Entonces sí canté siempre, la verdad que siempre cantábamos. Teníamos un grupo chiquitito, un coral del local, del lugar, y cantábamos ya, viste, con polifonía y cosas. Increíble. Y hacían actuaciones para... Así, teníamos tiempo, los niños ahí, porque era otro momento también, ¿no? O sea, podías estar echado en el pasto,
ahí jugando un juego de pelota y después tenías un ensayito para algo. Se habilitaba a tocar acordeón y mandolina. Era también música que a los más o menos 9 años podías elegir tocarla, porque obligatorio era flauta dulce. Entonces todos estábamos y todas muy musicalizados. Y eso me habilitó una cosa de como que no es algo raro. Como darle oportunidad, porque todos venimos con algo, ¿no? En el momento que nos gestamos como seres humanos, tenemos ahí algo, o la lectura, o la pintura, o juntar un papel con otro, yo qué sé, es una magia, ¿no? El tema de cómo surge, qué arista tiene cada individuo. Sí, ¿dónde está tu foco de interés? O Claro. qué cosas despiertan tu curiosidad, ¿no? Exacto, y a veces no, en algunas infancias pasa que o no hay tiempo o no se puede, o la situación es terrible, pero ahí la verdad que en ese sentido se habilitaba y yo me siento muy agradecida. Qué bueno. Muchas veces, aparte, los sistemas educativos hacen lo contrario, que es estructurar y no dar esa libertad para que justamente un niño o una niña pueda descubrir. Sí, y aparte lleva una vida a descubrir, pero si en la Totalmente. infancia está habilitado, por lo menos no careces de esa información sobre ti. ¿Viste? Si está habilitado, si vibraste, por ejemplo, con hacer una manualidad o con leer en voz alta, no importa, lo que sea, leer en voz alta, no hay cosa más mágica que leer en voz alta. Tal cual. Y aparte, Sara, más allá de esta educación que vos recibiste, me imagino también la importancia de tu familia, ¿no? Sí, mis padres, sí, mis padres, siempre el afecto, ¿no? Yo creo que se puede enseñar cualquier cosa si hay afecto. Mis padres son muy amorosos, siempre fueron muy amorosos. Mi padre es cantor. No se dedicaba ya a eso porque, bueno, el kibutz, primero no era un lugar religioso, por decirlo así, pero mi papá venía ya cantor de sinagoga desde muy jovencito acá en Uruguay. Y no lo hacía allá, porque aparte no eran religiosos, ¿no? Pero claro, nos sentábamos a cantar. Había una actividad que se llamaba canto en público, se llama, y que venía una señora que venía de la ciudad, porque nosotros éramos de campo, venía de la ciudad creo que una vez al mes, y la gente iba solo a cantar con la señora. Se llamaba Sara ella. Y se sentaba en el piano del comedor comunitario, y se juntaban 100 personas a cantar cancioneros populares de ahí, yo qué sé, canciones, no sé, sobre tal fiesta o sobre la tierra o sobre flores, y todavía tenemos esos cancioneros. Y a mí me encanta, porque yo me acuerdo que yo me sentaba con mi papá y cantábamos las canciones ahí con el gordito. Qué lindo, qué Sí. lindo, Sara. Siguiendo un poco en esta trayectoria y en este repaso, ¿cuándo fue que te vinculaste con la música ya desde, Más. sí, desde el lugar de decir, bueno, creo que me quiero dedicar a esto? Si es que estuvo ese momento, Sí. o si en un momento te diste cuenta, mira, me vengo dedicando a esto desde hace años. Sí, igual, ¿no? La adolescencia, todo un montón de cosas que siempre me cuestioné si me exigía. Que De si eras tenía- realmente buena. No, claro, que tenía que hacerlo bien y que si tenía que hacerlo bien, tenía que estudiar mucho y eso me acompaña, como esa cosa de que no es completa mi formación y bueno, esos prejuicios y tal vez anhelos que uno tiene de hacer las cosas de otra forma. Con el tiempo maduré también y no es que no lo siento, pero no lo vivo como una cosa tan negativa, ¿no? Reaprendí a ver las cosas, pero también creo que estar bien acompañada es una cosa importante, con gente que escuche y que disfrute y que yo pueda aprender y escuchar y disfrutar de la otra o del otro. Eso en mi camino es clave. Como, viste, apreciar un solo de una persona es una maravilla, ¿viste? Los españoles o la gente que tiene como esa cosa de más ritual del canto y de la música, esa cosa de olé,
Te escucharon. Venga, guapa. Como esa cosa de a ver qué podemos hacer con esto que estás tocando. ¿No? Eso me parece como una cosa tan. El lenguaje como en su máxima expresión, ¿no? Uno toca y el otro escucha y lo quiere estar ahí, ¿no? Sí. Qué descubrimiento que estás haciendo. Es como descubrir un continente, ¡pah! Eso me encanta. Y también fui descubriendo esas cosas de a poco. Pero sí supe que quería cantar. Supe que quería cantar, pero también tenía otras inquietudes. Yo que sé, en un momento dije, ay, voy a estudiar veterinaria, me gustan mucho los animales. No hubiera podido, creo que, hacer una carrera así más curricularmente estructurada. Yo soy muy desestructurada. Tengo problemas con eso. ¿Tenés problemas con la rutina? Y la estructura, ¿viste? Me cuesta, demoro, tengo que entregar cosas, demoro. Soy desorganizada, o sea, viste que soy puntual. Tengo Muy cosas puntual. que son muy estrictas, pero soy desorganizada. Esa mente. Igualmente, Sara, elegiste una vocación, que seguramente la vocación te eligió a vos por todo lo que estamos conversando, que a determinada hora tiene que estar en un ensayo, que tal día se tiene que comprometer a cumplir con esa fecha para estar arriba del escenario y performar. Sí, sí. Sí, pero como que eso no me cuesta, ¿viste? Yo eso no me cuesta, pero tengo una tarea de docente que me encanta la docencia, me encanta todo lo que implica, y más en donde yo trabajo, que es un lugar divino, que es la EMAD. Me cuesta las cosas que tienen que ver con entregar cosas en fecha. Hablando de la docencia, Sara, bueno, es interesante porque trabajaste la docencia de canto vinculado a lo teatral, Sí. que esta parte me encanta. ¿Cómo se da la unión de estos universos y cómo consideras que se nutren estas dos disciplinas? Es increíble. Yo creo que la música, por lo menos la música del lugar donde yo trabajo con la actuación, ¿no? Con los actores y las actrices, tiene una cosa que es más estructurada que el teatro. Entonces, en esa cosa que te digo que no soy y que sí soy, la música me da una cosa rígida que tiene que ver con el tiempo, con las reglas que tiene la música, que en el teatro no lo veo. Entonces, me atrapa mucho eso del teatro y a su vez me ayuda mucho lo que he aprendido de la música. Entonces, ¿cómo combinan? Mira, el que actúa, canta, está conectado, usa el espacio escénico, igual que el músico o la música. La performance tiene muchas reglas y uno tiene que ocupar el espacio, y eso es un aprendizaje, ocupar el espacio, estar en el rincón del que está escuchando o que está, ¿no? Mirando una obra. Y yo siempre digo esto, somos un todo, somos un montón de cosas. Yo no soy actriz, la experiencia que tuve fue muy importante para mí, para trabajar en esto que trabajo, pero admiro mucho a la gente que hace teatro. La entrega, la felicidad, a pesar del reencuentro diario, y son muchas horas. Sofi, no sabes cómo trabaja esta gente. Yo los admiro. A los músicos los admiro y soy parte del colectivo desde un lugar distinto, pero entonces me fascina trabajar con las actrices, los actores y verlos en el proceso, porque de repente pasa que estoy re insegura la música y cuesta el aprender una cosa, de repente lo ves en el escenario y sale ahí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Es lo que tiene la docencia, ¿no? Esa retribución también de ser parte del proceso y después ver el punto final, pero conociendo el punto de partida. Sí, la docencia es una maravilla. Das y tomás. Das clase y tomás clase. Tomás clase. Estás todo el tiempo así. Es así. Yo siempre digo, hoy tenemos trabajo con Federico Araujo en este momento, que es pianista, hace como de pianista acompañante, un musicazo, sensible, muy generoso. Y yo siempre digo, ¿no? O sea, estamos ahí, estamos entregando un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con lo que estamos trabajando, pero también recibimos
recibimos muchas cosas de los estudiantes. Estuviste trabajando aparte, no sé, con Marisa Bentancur. Voy a nombrar algunos. Sí. Marisa Bentancur, bueno, Mariana Perkovich, Sergio Sí. Blanco, Gabriel Calderón, Lucía Sommer. Mm. ¿Cómo son esas experiencias, Sara? Divinas. Lo interesante es que son, bueno, somos humanos tan distintos todos. O sea, de repente trabajás con Lucía Sommer. Lucía, aparte, tenemos una relación, un vínculo de amistad. Entonces, nos captamos, sé por dónde viene. Ella tiene una fórmula así entre es como azar y miel, Lucía, ¿viste? Y sin embargo, yo qué sé, el trabajo de Marisa es sumamente... Marisa te da mucha libertad para trabajar, pero ella es sagaz, ¿viste? A la hora de... no sé qué, y me encanta los procesos, me encanta trabajar con los directores también. Eso también es una cosa que aprendo tanto. Primero uno que se encuentra con el texto, pero después todo lo que hacen con eso. Qué fascinante, el teatro es fascinante. Y a mí me ayudó mucho también como intérprete. Eso, quería ir hacia ese lugar. ¿Vos tomás de eso para tu performance también? Yo Arriba no del sabía, escenario? no lo sé, pero lo hago. No sabía que me iba a pasar eso. Y es un poco eso que te digo, yo voy, no estoy pensando, me voy a aprender, o en qué luz me paro, eso me pasa, ¿no? Yo no pienso, pues no sé dónde está la luz. Es más, me dicen, cerrás los ojos, no sé dónde estás, sí, no sé. Cuando me dicen, tenés que irte para esta esquina porque la luz está ahí, digo, ay, Dios, tengo que ir a la luz. Como que no pienso en eso, realmente es difícil para la gente a veces que trabaja de forma organizada y que necesitas, que te marca pautas. Y en ese soy medio hippie. ¿Y en qué pensás cuando estás cantando? Es una pregunta muy difícil. ¿Es medio un estado meditativo en el cual estás realmente en tiempo presente? Mira, yo te diría que no pienso. No pienso. Porque en realidad en el día pensás todo el tiempo. Ahí no estoy pensando, estoy haciendo, realizando una cosa que tiene que ver con eso, con estar en un lugar que no estoy diariamente. Y entonces cuando salís de lo cotidiano, primero no te podés quebrar cuando estás cantando. Que eso también es una cosa que es difícil y es... Porque a veces uno está muy sensible y se quiebra y si te quebrás no suena la voz. Cuando vos llorás, la voz se fue para el otro lado. Cuando vos te reís mucho, la voz también se modificó. Entonces, es increíble, pero yo no pienso, solo estoy ahí en ese momento. Pienso en lo que sí intento conectarme con lo que estoy diciendo. Pero no sé si pienso. Recuerdo una versión tuya, Sara, de Viromes y Servilletas en la Sala Citarrosa hace muchos años de esto, Ay, capaz que 10 sí. años. Tanto será, Sí. sí. Dios mío, no me cuento. Con Fatoruso, y nos hiciste llorar a todos. Y una de las conversaciones post-función fue cómo hace para transmitir tanto con su voz y no quebrarse. Yo tenía una profesora que me decía, pecho frío. Bueno, no, era tremenda. Pero es como una disociación. Sí. Porque en realidad el pecho está frío, pero todo lo que sale Sí. no. Sí, lo que pasa es que hay no sé, es interesante lo que me estás preguntando porque en realidad es difícil de explicar. Porque estás en esa conexión y mi mayor deseo es que los demás lo entiendan. Y muchas veces pasa y muchas veces no. Y cuando uno está me parece, no sé, tal vez a otros no le pasa, pero cuando vos pasó una cosa así a nivel sensible, en realidad siempre estás intentando volver a eso cuando estás cantando. Muchas veces sucede y muchas veces no. Pero no es lo más común. Esa música también es así. Es como, voy a usar hoy La joya de la reina. Yo siempre digo, hay canciones de Maslía o canciones de Hugo, algunas de Samantha que me gustan mucho, que son como abrir la llave de un lugar tesoro. Y esa música es así. Yo ya sé, tengo que cantar Viromes y ya significa como todo lo que dice. Y me quiebra. Hay una versión que tenemos ahí de un festival de invierno en
en Porto Alegre y me quiebro porque no doy más, no doy más. A la última nota hago, ay, por favor. Me falta decir, por favor. Sara, ¿y cómo es el después? Mira, es increíble, pero no sé, me encantan las preguntas, pero yo después, mira, me siento, no soy de tomar alcohol ni nada, entonces me siento, que el cuerpo queda muy cansado, porque hay una cosa de ejercicio físico, siempre hay el físico, ¿no? A nivel muscular, trabajas mucho cuando cantás. Yo quedo un poco cansada. A veces me duele la parte de atrás ahí, de la zona como La de las lumbar. costillas colgantes, lumbar. Y no, yo me siento muy contenta. Antes no lo disfrutaba mucho porque venía el juicio. Hiciste esto mal, yo me decía a mí misma. ¿Te castigabas o eras una, Y a mí, y a los demás, pobre gente. una exigencia brutal que Mal, repasaba todo mal. lo que había hecho? Y después me di cuenta que, o sea, la vida tiene eso, de que sucede y sigue. Pero me perseguía. Y pobre, la chiquilina de la otra más de una vez, no, porque no sé cuánto, una maestra rezongona. Hoy como que aprendí también que bueno, que no fue la mejor vez, pero vamos a cantar de nuevo en otro momento. Tenemos que hacer una pausa. ¿Tenés unos minutos más, Sara? Sí, claro, Bueno, claro, antes claro. igual te quería preguntar por esto que me decías de cómo el cuerpo también va padeciendo ciertas cosas en cuanto a tu oficio. Y también he leído esto que decías de tuve que aprender a cantar cansada. Sí. ¿Eso era algo que no te permitías antes o que tratabas de generar un estado o de estar como en una símil perfección de todo lo que vos te proponías y después dijiste no? Buscaba. Pero los hijos, ¿no? Después, cuando no dormís de noche y que tenés un show y no dormiste. La maternidad. Maternidad fue una clave así también y me dio la madurez también, porque es como no asumir que uno está creciendo. Bueno, no voy a estar bien y aparte después vino otro hijo. Entonces, no es que no estoy bien, estoy así. Pero asumirlo cuesta y es como cuando estás mal de la garganta y decís, tengo concierto. Pues es como me amargaba tanto. Llamaba a mi profesora, buscaba a ver qué cosa puede hacer que no. Hay cosas que podés cambiar y cosas que no. Si es fisiológico, estás con la garganta así, canta así, disfruta, porque esa voz es de hoy. Pero cuesta entenderlo. Porque aparte en el canto hay cosas que son muy rígidas, en la enseñanza más antigua, digamos, que tienen que ver con esto y que soltar y que no sé qué, y que la proyección y que las vocales con su formato perfecto, todas esas cosas que aprendes. También estudié canto lírico, ¿no? En su momento de la formación. Y eso hace que uno se ponga rígido y no sé qué. Pero después vas ablandando. Pero todo eso la mejor escuela es cantar. ¿Viste? Más que estar tan pendiente y es cantar, estar probando y hay tantos cantores que son y cantatrices que son increíbles y que nunca estudiaron porque se aprende, o sea, la voz es bueno. Hacemos una tanda y seguimos conversando con Sara Saba. Gracias. Hablar de ellos. No. 2 minutos para el mediodía, seguimos haciendo segunda mañana y seguimos conversando fuera de aire también con Sara Saba, quien me acompaña hoy aquí. Sara, para cerrar esta nota, vamos a tu proyecto musical actual. Quiero saber en qué estás trabajando. Bueno, estoy trabajando en 2 grandes, digamos, carpetas. No, estoy procesando e intentando llevar a cabo un proyecto que se llama La Mesa, que son La Mesa Canciones de Ronda. Canciones compuestas por nosotros y nosotras. Es una banduna de 12 músicos
Vamos a estar medio ahí en la vuelta, generando un concierto en una especie de ceremonia de comida. Fascinante. Buenísimo. Me resuena esto a todo lo que venimos conversando. Bueno, es eso, es Lo comunitario. lo que tenemos en común y no lo que tenemos en distinto entre las personas, ¿no? O sea, celebrar el mirarse y estar feliz conectado con la otra persona. Me encanta. Sí, una especie de ritual de unión. Son canciones de ronda, algunas que son canciones que tienen que ver con que se bailen ronda o que tengan alguna característica musical, que la música como rotativa, por decirlo así. Y la verdad que con Federic y Martín Ibarra y Fede Araujo estamos como en las composiciones. Van a estar, o sea, es un grupazo. Gonzalo Durán, Nico Parrillo, Karen Martínez en clarinete, Trichka va a estar con el violín, un grupazo, Daniela y Benítez en flauta traversa, y bueno, seguro que me olvido porque yo soy medio desastrosa, pero nada, estoy muy feliz y bueno, intentando armar eso con este ser bastante desorganizado, pero por suerte que viene acompañada. Y ahí te pones fechas como para que te ayude a organizarte un poco. Decís, bueno, en octubre tengo que tener esta fase del proyecto armada. Más, sí. Ahora el 26 hacemos una reunión con todis y ya estoy como, bueno, que estén las partes para todis. Y así estamos todis. ¿Dónde se juntan a ensayar tantos y tantas músicas? Ese primer encuentro va a ser una comilona en mi casa, obviamente, creo que es un domingo. Estamos ahí, estoy viendo qué voy a hacer de comer. ¿Te gusta cocinar? Si no es todos los días, me encanta. Todos los días, claro, no. Si no es rutinario, obligación. Sí, me encanta que venga gente. Aparte vienen a cantar y a comer, o sea, es la mejor combinación. Totalmente. Yo siempre digo, comer y cantar, no hay escenario que aguante. No se precisa nada. Es verdad. El otro día, el lunes, que te mandó un abrazo y mira, te lo transmito en vivo. Te mandó un gran abrazo Claudio Martínez, que estuvo acá conversando conmigo. Y con Claudio hablábamos de la rueda de candombe y del impacto que tuvo la rueda de candombe en la escena musical uruguaya, pero sobre todo en la expresión cultural de la ciudad, ¿no? O sea, las personas estaban necesitando algo horizontal en el cual estuvieran tomando algo y comiendo algo y cantando y siendo parte. Siendo parte. Claro. Es que yo creo que ese es el gran arma del futuro. ¿Se dice el gran arma? Sí. La gran arma, no sé, bueno. Puede ser. O sea, creo que esa es la herramienta del futuro a nivel de de conectarse con el otro y la otra. Es fundamental. Porque no está pasando, está por encima un montón de cosas que tienen que ver con cosas muy negativas y de no ver las virtudes que tienen los demás, solo mirarse, ¿no?, las cosas horribles y decir esto y lo otro. Entonces, tenemos todos y todas tanto en común entre nosotros. ¡Qué locura! ¿Qué está pasando? Tal cual, también puede ser una consecuencia de la hiperconectividad que en definitiva no nos conecta mucho a nada, ¿no? Entonces, tiene que ver. Capaz que estamos con esa hambre de querer encontrarnos, mirarnos, vernos, disfrutarnos. Yo creo que tiene que ver. Y igual no soy la persona más adecuada, yo siempre estoy con el celular y eso, pero sí tiene que ver. No, Sara. No sé, pero yo agarro el celular y otra vez horrible. Pero bueno, sí. Así que, bueno, ese es uno de los proyectos. Me encanta. Estamos a las órdenes aquí en Segunda Mañana para hacer puente. Podemos usar la mesa. Por supuesto. A ver, 1, 2, 3, 4, sí, perfecto. Y vos me decís qué les gustaría picar y yo les armo algo si quieren. Me encanta. Y esto ya sé que es rotativo. Acá ponemos ¿Estás una preparado, tabla. Lucas? Ponemos una tabla y que ruede la tabla, ¿no? Y lo hacemos así, me encanta. Bueno, Sara, fue un placer haberte conocido en persona, pero sobre todo conversando mucho más allá de tu canto, que siempre lo disfruto muchísimo. Gracias a vos por tu generosidad, por tu tiempo y por haber estado aquí en la Diaria Radio. Un placer y gracias a ustedes. Y bueno, un abrazo a los oyentes y a los que estén acá. Gracias, chiquilinas. Seguro muchos dándote amor a través del 099-891-888. Hacemos una pausa y ya viene la actualización informativa.
En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 7, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Suscríbete ahora llamando al 0800-3555. Siete minutos pasan del mediodía y es momento de hacer la actualización de noticias de Segunda Mañana. Titulares. La ministra de Defensa, Sandra Lasso, compareció en comisión por uso de blindados militares. En la Comisión de Defensa, la ministra explicó el alcance del convenio firmado entre los Ministerios de Defensa e Interior para utilizar vehículos blindados en operativos de patrullaje policial. Al término de la reunión, el diputado del Frente Amplio, Carlos Rodríguez, aseguró cuáles son los aspectos que quedaron meridianamente claros. Quedó meridianamente claro por parte del Ministerio de que no va a haber efectivos militares directamente implicados en el combate al delito. Lo que hay es un convenio que permite al Ministerio del Interior hacer uso de vehículos que hoy tiene el Ministerio de Defensa, vehículos blindados que permiten una protección del personal policial que va a estar desarrollando esas acciones, que forman parte de un plan mucho más amplio. Allí no son solo vehículos blindados, sino otro tipo de vehículos, motos, patrulleros que van a estar participando de estos operativos. Y estos vehículos que hoy forman parte del Ministerio de Defensa, en otros países tienen tareas policiales. Este tipo de vehículos que hoy se están entrenando en Florida, estos 18 primeros efectivos policiales que los van a manejar, son vehículos alemanes y que en varios países tienen uso policial. El documento, firmado entre ambos ministerios, prevé el préstamo de hasta 12 vehículos blindados. Sibila llamó a no caer en una especie de paternalismo sobre la forma de gasto de los hogares más pobres. Entrevistado en un programa informativo de la Diaria Radio, el ministro de Desarrollo Social planteó que en torno al tema de las transferencias a las infancias hay un aspecto ideológico vinculado a la forma en que nos relacionamos con los gastos de las familias y los hogares más pobres de la sociedad, que es muy distinto a cómo nos relacionamos con el gasto de cualquier otro ciudadano o cualquier otro hogar. Dijo esto en referencia a algunas críticas de la oposición sobre el pago de las asignaciones en efectivo y el destino que le darán a ese dinero los hogares beneficiarios. Lo que significa ese artículo, que aparte se ha tomado como un poco parcialmente, digamos, es que no hay un medio de pago específico
como ser una tarjeta específica, como el caso de la tarjeta Uruguay Social, para el pago de las prestaciones. Esto ya sucedía con otras prestaciones que no se pagan con TUS, digamos, no es nada nuevo. Y cuando decimos efectivo, está previsto ahí también los medios propios de la inclusión financiera, ¿no? ¿Verdad? O sea, las personas pueden cargar esto a su cuenta, a la cuenta que utilizan con una tarjeta de Pueden débito. elegir. Por ejemplo, ahí está, pueden elegir ese marco O sea, de, esos 10.000 de pesos elección. ¿Cómo se unificarían, podrían cómo ir se a la pagan? cuenta bancaria de una persona. Exactamente, y utilizarse una tarjeta de débito convencional, digamos, ¿no? Lo que no hay es un medio de pago específico que vos digas, bueno, es la tarjeta Uruguay Social y solamente se puede usar en ciertos comercios, por ejemplo, en una red de comercios solidarios, como se les llama a los que están adheridos a la tarjeta. Por otra parte, cambiando el ángulo de la información, Carlos Battiani, director del Instituto Pasteur, aceptó ser propuesto rector de la UTEC. Como decía el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, el Senado debe aprobar la venia por 2/3 de votos. Vamos a escuchar qué era lo que decía el ministro. Para nosotros es una alegría, en primer lugar, que tengamos al doctor Carlos Battiani como propuesta para llevar al Senado y que este sea el futuro rector de la UTEC, si es así que tiene la ratificación del Parlamento, del Senado de la República. Es casi un hecho, según explicaba Maía, que el investigador y actual director del Instituto Pasteur de Montevideo será confirmado como rector de la UTEC. En una conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Educación y Cultura, Battiani dijo que aceptaba la propuesta para ser rector con placer, responsabilidad y honor. Internacionales. Amnistía alerta por la ayuda humanitaria tras el remoto en Venezuela. La directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, habló en la mañana de la diaria sobre la situación humanitaria en Venezuela, a pocas semanas del doble terremoto que afectó a dicho país el 24 de junio y que, según las últimas cifras oficiales, costó la vida de unas 4.300 personas. Escuchemos la palabra de Ballesta. Las cifras oficiales reconocidas de personas fallecidas en este momento es alrededor de los 4.500 personas. Esto se ha ido aumentando con el paso de los días, pero igual desde Amnistía Internacional y las organizaciones en Venezuela consideramos que esto sigue siendo una cifra bastante conservadora respecto de la magnitud de los eventos que se vivieron el 24 de junio. Estamos hablando que en cuanto a las cifras de personas desaparecidas, se estiman entre, sí, como tú decías, ¿no? Hay estimaciones entre 50.000 y 60.000 personas todavía desaparecidas, 17.000 personas, 16.000 personas heridas, 17.000 personas sin hogar. La organización advirtió que la respuesta humanitaria tras los terremotos enfrenta a serias dificultades por problemas de capacidad, coordinación y obstáculos para el ingreso y la distribución de la ayuda. Deportes. España es la primera finalista del Mundial. Lo que escuchábamos eran los festejos registrados por el país de Madrid en el vestuario de la selección española, que le ganó muy bien a la francesa, que no tuvo un buen partido y que cayó por tercera vez consecutiva en un duelo eliminatorio entre ambos. Un gol de penal de Oyarzábal en el primer tiempo y otro de Pedro Porro al inicio del segundo dejaron sin respuesta al equipo de Deschamps, que pareció falto de confianza para ir a buscar el partido. Pasando raya, la Francia, que parecía invencible, se chocó una vez más con su kriptonita. España jugó su mejor partido ante el mejor rival y ahora quiere ir por la Copa del Mundo, como lo hizo la última y única vez que llegó a la final con aquel cuadro en el 2010. El partido que definirá el título mundialista será el domingo que viene en el MetLife Stadium de Nueva York a las 4 de la tarde, hora uruguaya. A las 3 de la tarde ya saben lo que hacer, prender la diaria radio, porque el equipo de Por Decir Algo, con el relato de Martín Rodríguez, va a estar transmitiendo y narrándoles lo que va a acontecer en este encuentro. Seguimos en el Mundial, ya que la rivalidad histórica entre Argentina e Inglaterra se traslada a la semifinal. El último boleto para la final del Mundial de Fútbol se va a jugar esta tarde en Atlanta entre las
selecciones inglesa y argentina, que se enfrentan a las 4 de la tarde. El partido, por su peso histórico, se parece a un clásico, aunque el entrenador Lionel Scaloni intentó bajarle el peso extrafutbolístico al cruce, diciendo que es solo un partido de fútbol. Recordemos que los dos países estuvieron en guerra por las Malvinas hace aproximadamente 40 años, una herida que sigue abierta y genera una rivalidad imposible de disimular. Incluso en mundiales hubo 5 antecedentes calientes antes y después de la disputa por las islas. En Uruguay el partido será emitido por Canal 5, por televisión abierta y por Antel TV de forma gratuita para usuarios de telefonía fija y móvil de Antel. También transmite DirecTV y los cable operadores. Por streaming lo pasará Disney Plus y DirecTV. Y hasta aquí, Lucas, la actualización informativa. Hacemos una pausa y ya se viene Fabiana Puentes y Federico Arnau para hablar de eso que nos pasa en el pasado. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Tengui. Tengui. Falti. ¿Y un abrazo? Tengui. Este mes de papá, sorprendelo con los mejores planes. Regálale el nuevo plan móvil a solo 632 pesos por mes por un año. Tiene WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a destinos Antel y 50 gigas para disfrutar gratis desde donde esté y en la mejor red. Antel, el futuro lo creamos juntos. Se termina el Mundial y lo vivimos en la Diaria Radio. Este sábado desde las 15, programa especial, la previa y el análisis de las selecciones finalistas, el camino recorrido y qué podemos esperar del partido más importante del año. Y el domingo desde las 15, la gran final. La gran final. Con el relato de Martín Rodríguez, la conducción de Sofía Romano y el equipo de Por Decir Algo y Deportes de la Diaria. Subí el volumen. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. hablar de ellos. 18 minutos pasan del mediodía y es un placer recibir en segunda mañana a Fabiana Puentes y a Federico Arnaud. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Fabiana Puentes, que es la curadora de Eso que nos pasa en el pasado, cuerpos, memorias y persistencias de la última dictadura cívico-militar en Uruguay, una exposición que se puede visitar en el Espacio de Arte Contemporáneo que reúne a muchísimos artistas. Uno de ellos es Federico, a quien también recibimos hoy. Cuéntenos un poco, y si querés arranco contigo, Fabiana, de cómo fue el proceso que desemboca en esta exposición. Bien. Bueno, la muestra surge en el marco de los 40 años del retorno a la democracia. Bueno,
Bueno, y surge también a través de una pregunta, por supuesto, de la celebración, ¿no? De lo que significa ese acontecimiento para todos los uruguayos y las uruguayas, pero también pensando en cuáles son las persistencias que todavía existen de ese periodo, ¿no? Y esto es una problemática que también el campo de las artes visuales la ha abordado de distintas formas, sobre todo en la época postdictadura, ¿no? O sea que cómo sigue operando ese pasado en el presente o en la democracia. Pero quizás lo que aporta de distinto esta muestra es que también aparecen, o he convocado artistas que son de distintas generaciones, muchos de los cuales no vivieron ese periodo, ¿no? Entonces es interesante también ver cómo nos aproximamos quienes no vivimos ese periodo a ese pasado reciente, a través de, bueno, relatos de amigos, de familiares, de las instituciones, ¿no? Cuáles son las versiones que aparecen sobre ese pasado reciente. Entonces, la muestra, de alguna manera, con estos 7 artistas, trata justamente de pensar que sigue operando de ese pasado en el hoy. Ya que tenemos a Federico acá, ¿cómo fue la conexión entre ustedes y que el arte de Federico llegara justamente a ser parte de esta exposición? Bueno, ¿yo cuento? Sí. Bueno, en realidad cuando pensé un poco en la muestra, primero el rol del curador es un poco ad hoc, por así decirlo. Hay un curador muy importante que me gusta mucho, quien es que plantea esto, que es Cuauhtémoc Medina, que es mexicano, y él justamente lo que dice es, bueno, es un rol que se va construyendo en cada caso, siempre opera y funciona de distinta manera. Y entonces vas construyendo un relato en la medida que también tenés con quién construirlo, no podés a per se decir, bueno, la muestra va a ir de esto, ¿no? Porque no tiene sentido, sin artistas no hay muestra. Entonces, en ese mapa que voy generando y pensando con qué artistas puedo trabajar, quiénes son estos artistas que vienen desarrollando distintos enfoques y distintas problemáticas en relación a este tema, es que pienso en Federico, quien es un artista, bueno, muy importante en nuestro país y que ha trabajado mucho sobre este tema y que también tiene un vínculo especial con el tema porque, bueno, lo vivió de primera mano. Él es uno de los artistas que sí atravesó este periodo y que lo aborda entonces desde su perspectiva personal, y eso me parecía fundamental, ¿no? Que hubieran artistas que tuvieran ese acercamiento, esa vivencia personal, ¿no? Para traer este tema al presente, y estos otros, como decía antes, que lo vivimos, bueno, en mi caso como curadora, que lo vivimos desde otro lugar, ¿no? Desde esta construcción a través de la mirada de otros, o como yo digo también, de afectaciones heredadas, ¿no? ¿Qué queda, Federico, en los cuerpos, los espacios y la memoria cuando el pasado todavía no se resuelve? Qué buena pregunta, ¿no? Yo creo que hay una construcción de identidad en este país que no puede construirse sin esa herida, digamos, que no puede, así que se construye tratando de vivir con esa herida, ¿no? Esa es como un poco, yo creo que es como un poco lo que... Y esa herida sigue de alguna manera abierta porque hay 2 o más, pero pienso que fundamentalmente hay 2 visiones sobre la memoria, ¿no? Y la memoria no es una cuestión del pasado, justamente, ¿no? Eso es un poco lo que plantea esta muestra, ¿no? Si la memoria no es un tema del pasado, la memoria construye una identidad colectiva y actúa en el presente, en cómo nos vinculamos con el presente, justamente, ¿no? Es decir, el resurgimiento, digamos, que no es un resurgimiento, porque siempre estuvo ahí, de los neofascismos, de las políticas autoritarias, desde otros lugares, es parte justamente de esa herida no cerrada, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, por un lado, no podemos olvidar, pero por otro lado tampoco podemos construir sin construirnos
en y con esa memoria, ¿no? Entonces, no, eso de dar vuelta a la página como si todo el resto del libro no te quedara en la cabeza, ¿no? Pues, siempre me acuerdo de esas cosas ese que ejemplo. aparecían, ¿no? Sobre todo en la época de la discusión sobre la ley de caducidad, además, ¿no? Como si dar vuelta a la página de un libro te hiciera olvidar del resto del libro, ¿no? Es decir, me gusta esa metáfora porque, bueno, las cuestiones que no es así, ¿no? Los libros, las sociedades, las identidades culturales se construyen en un libro que se lee entero. Entonces, bueno, un poco el trabajo, digamos, mi trabajo en particular ha sido articular con esa memoria. Yo vengo de hay un artista que a mí me gusta muchísimo que falleció hace relativamente poco, que se llama Christian Boltanski, suizo-francés, que decía que todo artista tiene un trauma originario, pero que en realidad todos tenemos ya nacer es un trauma originario, ¿no? Entonces, yo he trabajado con eso, ¿no? Mi trauma originario es el asesinato de mi padre en la época de la dictadura, luego el exilio, el regreso al país, y la construcción de mi propia identidad como persona, como artista, con esa historia, ¿no? Y ahí, bueno, he querido exorcizar, hacer acciones utópicas sobre el pasado y el presente. He pretendido modificar el pasado en una acción utópica, y he trabajado eso desde diferentes lugares. Y en esta oportunidad surge, a partir del proceso curatorial, un abordaje sobre el exilio, que en un principio habla más bien como del trauma que es el exilio, en el sentido de esa destierro, ¿verdad? Pero finalmente se fue como transformando en una cosa de memoria, como afectiva. Es decir, en particular mi trabajo es, construimos, desde el otro lado del planeta, la casa donde vivimos durante 7 años en el exilio en Francia, en una mitad del tamaño original, y se transforma en una especie de casa casi como para niños, porque tiene un formato, si bien mide 5 metros de altura, porque era una casa de 3 pisos que tenía dos habitaciones por piso. Construimos la fachada, una fachada que se construyó tal cual como es, en yeso, y se presenta como una especie de maqueta agigantada, de una memoria personal y colectiva que puede funcionar como un espacio para pensar sobre nuestra identidad. Yo pienso que, por ejemplo, tenemos también debes, por ejemplo, como el tema de la cantidad de uruguayos que viven fuera del país, que no pueden votar, ¿no? Que no hemos nunca permitido ese voto consular. Es decir, como que reflexiona, esto son cosas más bien derivas, pero sobre esa cuestión de identidad, que somos en algo que va más allá del territorio, ¿no? Es decir, y bueno, y traer, digamos, esa memoria, que es extrañísimo, porque los propietarios de la casa actualmente se vieron que un tipo en el otro lado del mundo construye la fachada de su casa, una cosa rarísima, y bueno, y esa fachada está como medio como inclinada, sostenida, a la vista por una serie de estructuras que hacen una metáfora de la fragilidad de esa memoria por un lado, y también metafóricamente de lo que construye esa memoria en el marco democrático, ¿no? Y más allá de este último punto que mencionás, de ese sostén, ¿también sentís que en esos años hubo un sostén de tu familia para con tu infancia? De cuidar a capaz que esa parte más inocente o más lúdica de tu ser niño, Federico, con todo lo jodido que en realidad estaba pasando? Sí, o sea, los afectos construyen la existencia, ¿no? O sea, yo creo que los afectos íntimos y colectivos van construyendo lo que somos, ¿no? O sea, por ejemplo, este proyecto fue casi un proyecto colectivo, desde
desde mi vecina de enfrente de la casa, que fue la que me pasó todas las medidas y fotos, y después el encargado de montaje de la exposición, que es suizo-francés, que también se involucró de alguna manera con el proyecto, los exalumnos. Yo soy docente en la Universidad Católica y en el Colegio Idejo, en un colegio de hace mucho tiempo, que se involucraron de alguna manera en la construcción de eso. Mi hijo, yo qué sé, termina siendo una cosa, y creo que esa pieza terminada es una construcción de memoria en el pasado y en el presente, en ese sentido, ¿no? Fue literalmente el proceso creativo de ese trabajo, tiene mucho que ver con el discurso de la muestra. Algo, Sí, que quiero agregar en relación a lo que dice Federico, que el tamaño de 1-2, ¿no? Que está Sí. recreada la fachada, la puerta de ingreso, ¿no? a esa casa, está pensada para la altura de un niño, ¿no? Eso es muy fuerte. Solo un niño podría atravesar esa puerta. Entonces hay algo de cómo se construye esa memoria desde el hoy, pero también desde la mirada de ese niño que fue Federico, ¿no? Y en esto que traía de todo eso que se generó durante el montaje, hay algo que es bien interesante y que a veces no aparece en las obras o no se ve después en el espacio, pero que creo que forma parte de la obra en sí y del propio proceso, y es todo ese recorrido y esos vínculos que se van gestando, se van generando, se van profundizando. En este caso, mientras sucedía el montaje y mientras Federico con todas estas personas diseñaba esa increíble fachada, estaba todo el tiempo en contacto con sus ex vecinos de Francia. Ellos le decían, che, ¿y cómo es el azulejo? Y le mandaban una foto y le sacaban una medida. ¿Fue un contacto que retomaste, Federico? Perdón, Fabi, la interrupción. ¿Fue un contacto que retomaste o que lo mantuviste durante...? Que lo venimos manteniendo hace muchos años, sí. Que se fue construyendo, digamos, en ese... El exilio tiene esas partes buenas también, de que se van construyendo afectos y familias extra geográficas. Sí. Hablando del espacio, me imagino, Fabi, que la elección del lugar donde es esta muestra no es arbitraria. El espacio de arte contemporáneo ocupa parte del expredio carcelario de Miguelete. ¿Eso fue consciente, puntual, la búsqueda? Bueno, en realidad el espacio de arte contemporáneo es, por supuesto, un espacio que ya tiene una simbología y una carga muy fuerte, ¿no? Eso es ineludible, no hay manera de pensar en una muestra que puedas desarrollar allí que no tenga esa afectación por parte del espacio, ¿no? También es uno de los pocos espacios que hay destinados al arte contemporáneo, entonces sí, de alguna manera hay un vínculo también con el espacio, con quienes lo gestionan, hay un interés por estos temas, entonces creo que también por ahí hay una proximidad y una puerta abierta como para presentar proyectos y realizar este tipo de propuestas, y eso es fundamental. Pero esa condición que tiene el espacio como ex cárcel es algo que juega a favor y juega en contra un poco, ¿no? Porque es un desafío también a la hora de pensar una muestra, hasta dónde ese espacio puede cargar de cierto dramatismo o de ciertas imágenes que quizás hay obras que no quieren necesariamente ir hacia ese lugar, ¿no? Entonces, por un lado es bien interesante, pero por otro se vuelve desafiante, sobre Como que todo... es fino el límite, este límite. Es fino el límite. Y en algunas obras quizás funciona muy bien y en otras no. Evidentemente en esta propuesta, bueno, tiene que ver, ¿no? Pero quizás en otro tipo de propuestas es bastante difícil dialogar con el espacio. Claro. Quiero nombrar a los otros y a las otras artistas que forman parte de esta muestra. Aparte de Federico Arnaud, quien nos acompaña, tenemos ese privilegio. Está Valentina Cardelino, Alejandro Cesarco, Tamara Cubas, Agustina Fernández Raggio, Fernando Foglino y Sofía Saunier. Sí, fui al pie. Y quería preguntarte a vos, Federico, porque Fabi decía en la introducción que muchas de estas personas no vivieron
en la dictadura y sin embargo, de alguna manera igualmente buscan sostener justamente la memoria. ¿Cómo fue para vos también ser parte de artista, colega y espectador de estas otras exposiciones de personas que tal vez no lo presenciaron? ¿Te resonaron igualmente? Sí. Yo ahí tengo una discrepancia, no es que no lo presenciaron, es decir, todos fuimos afectados por eso, incluso aunque hayamos nacido, personas que hayan nacido después o sea, ya en democracia, ¿no? O sea, digo, yo creo que todos, como es, por conocimiento, por desconocimiento, fuimos atravesados de alguna manera. En eso tengo como, me parece que, pero es interesantísimo las preguntas que se forman, porque todo artista a la hora de generar una pieza se formula preguntas sobre esa relación con el pasado, ¿no? Y son maravillosas las propuestas. Por ejemplo, me interesa, bueno, todas me parecen interesantísimas, pero Fernando Foglino, por ejemplo, se interroga sobre sus sobrinos, qué vínculo tienen con ese pasado, ¿no? Entonces los pone a jugar en un juego online que él genera, en los 3 espacios de monumentos arquitectónicos que fueron generados en la época de la dictadura: la Plaza de la Bandera, el Monumento al Ejército y el Mausoleo. Y es maravilloso porque o sea, te quiero decir que lo que genera las derivas de los vínculos con esa temática, ¿no? Entonces él pone en juego ahí, los chiquilines jugaron online en ese espacio que desconocen de alguna manera, pero que, bueno, y lo desconstruyeron, lo rompieron, es decir, y él pone en juego eso, y en el otro lado te pone los planos, los planos de la construcción de eso, los discursos inaugurales, y entonces pone en tensión el presente y el pasado, y es fuertísimo, ¿no? Esa pieza. Después hay otra pieza de Cardelino que es un dispositivo interesantísimo también, que es una cancha de fútbol pequeña adentro de un espacio que eran antes celdas, ¿no? Que bueno, y ahí hay unas palabras que son, ella las toma de los cuarteles, en donde la parte, digamos, de deporte de los cuarteles, que está la palabra honor, abnegación, valor y disciplina. Entonces está jugando un partido de fútbol que además se juega entre colegas, en un fixture ahí que se genera durante el periodo expositivo, poniendo en juego esas palabras ahí. Entonces te hace pensar en otras cuestiones. Por ejemplo, todo lo que es la parte de lo patriarcal en la estructura de lo que es el fascismo, ¿no? Cómo eso está instaurado en una estructura patriarcal que se sostiene en una cierta masculinidad, que a su vez la ponen en tensión con el tema del fútbol. No, las derivas son interesantísimas de la exposición. Después hay también un colectivo trans, que es la obra de Sofía Saunier, que son testimonios de lo que pasaron las personas trans durante la dictadura, o sea, yo tengo mi hijo que tiene 18 años, ellos quedaron sentados ahí, muertos, mirando esos testimonios, ¿no? Y bueno, y ver que la ley trans se hace relativamente poco, no sé, es como que la exposición tiene muchas derivas que son súper interesantes para el público. O sea, realmente recomiendo ver esta muestra porque de verdad activa en el presente varias cuestiones que tienen que ver con ese pasado. Me gusta mucho, aparte, la perspectiva que trae Federico de decir, bueno, por más de que no hayas nacido en la dictadura, no hayas sido un niño, una niña, un adolescente, un adulto mayor, todas las personas fuimos atravesadas por ella, somos atravesadas por ella, y ni que hablar hasta que no aparezcan todas las personas detenidas, desaparecidas, muchísimo más, ¿no? Quiero preguntarte, Fabi, para ir cerrando, ¿con qué se encuentra alguien que visita esta exposición en el Espacio de Arte Contemporáneo, más allá de lo que nos detallaba recién Federico? Bueno, se va a encontrar con distintas propuestas que trabajan justamente en distintos enfoques en relación a ese pasado reciente y
a la democracia, ¿no? Y a cómo eso sigue afectando en nuestra democracia. Y cada una de esas obras que está resuelta con distintos enfoques también aparecen distintos dispositivos, ¿no? Un poco, bueno, lo que traía Federico, una cancha de fútbol, aparece también a través de la obra de Fernando Fogolino con el juego de Roblox, que, bueno, confunde justamente o trata de trasladar el plano virtual y el plano de lo real, ¿no? Generando un montón de preguntas de, bueno, ¿qué es hoy lo real y qué no? Y quiénes participan de estos espacios también, como decía Federico, que son jóvenes y adolescentes, ¿no? Después también está la obra de Alejandro Cesarco, que es una instalación sonora. Bueno, el audiovisual. De Rayo, Agustina Fernández. De Agustina Rayo, Fernández Rayo, que es una instalación que justamente habla de del hallazgo del cuerpo de Luis Eduardo Arigón. Es una instalación muy fuerte, realmente creo que es una pieza clave que era necesario que estuviera presente, ¿no? Justamente como vos decías, es uno de los principales temas en los cuales pensamos cuando pensamos en el pasado y en el presente, ¿no? También nos vamos a encontrar con la fachada de Federico y con estos relatos de estas mujeres trans que no nos traen solo la información de lo que vivieron en dictadura, sino también de cómo fue el proceso de ingreso a la democracia, que no fue para todos por igual. Y eso también es algo interesante porque en general han sido voces silenciadas y bueno, podemos escuchar esos relatos de primera mano, ¿no? O que quizás no han estado en los relatos oficiales. Más que interesante, Fabiana, Federico, muchas gracias por su tiempo hoy aquí en Segunda Mañana. Y si les parece, vamos a dar el detalle para que quienes nos están escuchando se puedan acercar justamente al espacio de arte contemporáneo. ¿En qué días y en qué horario y hasta cuándo va esta exposición? Bien, la exposición, como les decía, es en Espacio de Arte Contemporáneo, Arenal Grande y Miguelete, y va de miércoles a sábados de 13 a 19 horas y los domingos de 13 a 17 horas. Y hasta el 17 de octubre está para ser visitado. Perfecto, muchísimas gracias. Queda entonces la información compartida. Vayan a ver esta exposición. Eso que nos pasa en el pasado, realizada en el marco de los 40 años en el retorno a la democracia, pero justamente para entender que hay cosas que siguen vigentes y que está increíble que el arte siempre sea un puente para poder saberlo, ¿no? Para poder conocerlo. Muchas gracias, Federico, y gracias, Fabiana, por haber venido. Hacemos una pausa y seguimos haciendo Segunda Mañana. Esos. No, 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 no. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Vivimos rodeados de números. Números de seguidores, números de reproducciones, números de likes. Pero cuando hablamos de salud, es importante no ser solo un número. Necesitas que te miren a los ojos, que te escuchen, que sepan quién sos. Tener una atención de calidad también es sentir que te conocen, que realmente les importa saber cómo estás. Eso para mí es calidad, es confianza y es lo que encontré en el Círculo. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9.
Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamaccerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamaccerca.com.uy. En la edición de julio de Le Monde Diplomatique Uruguay, Donald Trump festeja los 250 años de independencia de Estados Unidos con mucho más que prepotencia. En el dossier sobre la ruleta de silicio, los mercados predictivos buscan cambiar el ciudadano por el apostador, amenazando la democracia. En la región, el Río de la Plata aparece en el radar de Palantir. Colombia se suma al escudo de los procónsules de la Espriela, el Milei colombiano, y recorremos la ruta atlántica de la cocaína hasta África. Además, ¿hasta dónde cederán Ucrania y Rusia? India se mira en el espejo de Israel y el futuro incierto de las ruinas de Palmira. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Suena la cortina de Ricky Musso, eso quiere decir que llegó el editor de Cultura de la diaria, José Gabriel Lagos. ¿Cómo estás, José Gabriel? Muy bien, muy bien. Feliz día, ¿cómo pasaste el Día del Padre? Pasé bien y hoy vamos a estar hablando de eso. Pero sabes que en este momento... Sí, ¿qué está pasando? ¿Qué nos estamos perdiendo? Nos estamos perdiendo en este momento por nuestra fidelidad a la radio. Al laburo, José Gabriel. Segunda mañana, al oficio. En específico. Hay que pagar las cuentas. Se está preestrenando la Odisea, la película de Nolan, en Cinemateca, en Fílmico. Me digas eso. Sí. Porque te escuché que era algo de Nolan, pero no sabía que era la Odisea. Sí, es la Odisea, que nada, súper anunciada, ¿no? Aparte está un cineasta, sí, de súper trayectoria y calibre, con una historia así de Occidente, ¿no? De las más... ¿no? Fundacionales, así tiene todo como para hacer por lo menos un evento. Y además, Cinemateca la está pasando en filme, en película. O sea, se va a dar en varios cines, pero Cinemateca la tiene en 35 milímetros. Ya tienen como agotadas varias semanas quedan algunos lugares medio medio incómodos, pero por varias semanas los lugares buenos para verla en cine, en filme, están agotados. Qué buen ciclo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, nosotros estamos acá. Bueno, vamos a ponerle onda, José Gabriel. Dale que hay un programa por sacar adelante. Más allá de esto, que igual ya pasaste el dato que me parece espectacular, el ciclo de Cinemateca, hoy vamos a hablar sobre esta relación que hay en el arte entre padres e hijos. Entre padres... ¿Algo así? Sí, patriarcal, o sea, patriarcal bien, pero padres, señores padres, porque fue el Día del Padre. No, porque en español decimos padres y son padres, a veces son padres y madres, ¿no? ¿Querés arrancar con esto que tengo en manos, que quienes nos escuchan por la radio no tienen idea, o querés arrancar por otro lado? Pensaba hablar primero de alguna otra cosa, pero podemos arrancar por ahí, todo conecta. Bueno, dale, arranco. Lo peor que nos había pasado hasta cierto momento de nuestras vidas fue que papá abandonara la casa. Papá era un hombre mentiroso, pero en realidad era mucho más que eso. Era más que alguien que mentía de vez en cuando para pasarla bien. Mamá, por ejemplo, fue la primera persona a la que escuché decir que era un loco mentiroso, un loco que lo único que sabía hacer bien era mentir todo el día. Siempre lo dijo y lo sigue diciendo, aunque había veces en que a ella le gustaban y la entretenían varias de esas mentiras. Lo cierto es que la mayoría del tiempo, todo eso la ponía de muy mal humor. Es que mamá llegó a sufrir bastante porque papá le hizo mentiras de todos los colores. Pero es algo que podría dejarse para más adelante. Ahora, lo que habría que comentar tan solo un poco es el misterio que envolvía a mi padre, o lo que a mí me parecía misterioso. Es esto. Papá podía ir al almacén una mañana de domingo a comprar el pan, volver a casa y decir que había hecho eso, ir al almacén a comprar el pan que mostraba. Aunque hubiera ido realmente al almacén, después de todo, él lo decía, y ya todo al mundo le sonaba como una pura mentira.
Así arranca el fragmento de El Fondo de Damián González Bertolino, que José Gabriel Lagos me marcó puntualmente para que leyera. Sí, porque me parece que es un arranque muy interesante de una novela de un escritor uruguayo, muy recomendable. Y bueno, hay obviamente muchos tipos de relaciones con el padre. Y esta novela me interesó traerla porque bueno, ahí se ve, ¿no? Es el padre fabulador, digamos, ¿no? Ese padre que no está, pero que compensa de repente contando historias, ¿no? Algunos tuvimos la suerte de tener ese tipo de relación, ¿no? Con alguien creativo que inventa cosas para los chiquilines. Y en esta historia no se sabe hasta qué punto lo que se nos cuenta es verdad, pero es el padre que es una especie de, ¿no? que coprotagonista junto con el narrador, que es un chiquilín o que tiene la memoria de un chiquilín. Es una especie de buzo, soldador, ¿no? Que se dedica a reparar barcos que llegan a Maldonado, suponer. Yo no sé por qué, yo supongo que porque hablan de la boya petrolera, y Damián González es un escritor de la zona de Maldonado, de Punta del Este, y muchos de sus relatos, como El increíble Springer, que fue el primero, se ambientan ahí. Entonces este padre pasa temporadas soldando barcos bajo el mar, y tiene un montón de aventuras y cosas que suenan muy inverosímiles, pero el juego yo creo que está en ver hasta dónde el chiquilín le cree, la madre que ahí vemos que sospecha, le cree. Y es un libro es muy conmovedor y tiene mucho humor. Lo principal no es el humor, pero yo lo volví a releer anoche. Y me reía en voz alta en algunas cosas, poco porque ya sabía cómo era el libro, pero había detalles que me hicieron reír mucho. Pero es esa figura del padre, como, ¿no? El que inventa cosas, un poco el que trae el mundo de manera distorsionada, pero el que trae el mundo a la casa, ¿no? Una idea del mundo, ¿no? El libro se llama El Fondo, de Damián González Bertolino. No lo leí, el arranque ya me conquistó, y tu explicación más aún, así que ingresa a la lista. Es una muy linda. Capaz que te pido que me lo preste, porque me vas a fundir, José Gabriel. Bueno, Sí, no. ves que no es un libro nuevo, así que... Por eso, capaz que te lo pido prestado, ¿viste? ¿Cómo no? Después otra novela que es súper recomendable y que si no tienen ganas de leerla pueden ver, y que es otro tipo de relación con el padre, es La carretera, The Road, de Cormac McCarthy, el escritor estadounidense, que murió el año pasado o el otro. Me acuerdo que con Nacho Alcuri hicimos una listita de varias de sus novelas y de sus historias que fueron llevadas al cine. Para mí de las mejores es esta, hay varias muy buenas, pero entre las mejores está La carretera, que es una historia post-apocalíptica, pero sobre todo es la historia de entrega de un padre por su hijo. Es el padre que sacrifica todo para que el chiquilín tenga un futuro, ¿no? Entonces, es una road movie o una novela de carreteras, pero en un mundo que está totalmente destruido. Las personas, dejó de funcionar todo, las personas, no sabemos qué pasó, las personas pelean entre sí, y está el rumor de que... en la costa, suponemos que es Estados Unidos, llegan barcos que salvan a la gente, que se la llevan a otro lugar que está un poco mejor. Y ellos no se sabe bien de bien, pero viven muy lejos y hace mucho frío, no anda nada. Y el papá decide irse de la casa con el chiquilín para irse los dos, pero al final, ya sabemos que es un papá que se sacrifica, y es es el chiquilín el que tiene la oportunidad. Pero tiene bastante aventura, ¿no? Pasa lo que pasa en toda novela de este tipo, ¿no? En el medio pasan cosas horribles. Y hay un momento muy, muy, a mí me impresiona mucho, y tanto en la novela como en la película, los dos tienen matices, que es el chiquilín ha crecido en ese mundo, ¿no? Desolado, pero entonces en uno de los lugares en que paran se encuentra una máquina que vende gaseosas. No vamos a decir qué marca porque todavía no arreglé.
Pero. No, y sé que la otra está pujando fuerte, así Sí, que sí, no vamos la a digas darles. por las vamos- dudas. Entonces, pero es una bebida muy conocida y entonces consigue y sale una latita. La cosa que el chiquilín no, ¿qué es esto? Entonces el padre le explica y entonces la abren y el chiquilín le ofrece al padre y el padre dice, no, toma la voz. Y ahí en ese gesto entendés que muchas cosas, porque claro, para el padre esa bebida, que la conocemos todos, es un montón de recuerdos, como los avisos, ¿viste? Es toda la vida que ya no viene. Y para el chiquilín, en cambio, es una cosa nueva, Claro. inesperada. Y esa sensación de ver a un niño cuando por primera vez experimenta algo, ¿no? Cuando experimenta algo por primera vez, es muy real y es muy impactante, ¿no? Y son dos cosas totalmente distintas, y tanto en el libro como en la película, que yo creo que está hasta un poco mejor, es Viggo Mortensen, el actor, el danés argentino. Y es una película muy, muy recomendable. No es, digamos, tiene un toquecito de esperanza al final, pero es una película cruda, no es para verla capaz que con chiquilines muy chicos. Una película que está a la altura de la novela ganadora del Pulitzer. Sí, es una súper novela y es una gran película. Sí, es una muy buena Buena actuación. recomendación, José Gabriel. También está Charlize Theron. Sí, al principio. Ella hace de la mamá de la familia. Lo que pasa es que ella en la historia está como. Lo que ha pasado, lo que pasó en ese mundo, la afecta demasiado. O sea, ella está como totalmente enferma, ¿no? Ya como la mayoría de la gente. Y entonces el padre decide tratar de salvar al chiquilín. Excelente. Es el papá es la metáfora, el padre que se entera que salva al hijo, como. No sé si viste El Rey León. Sí. Mufasa. Claro. También otro momento súper emocionante, ¿no? Totalmente. ¿Quién no se acuerda de dónde estuvo en el momento que vio esa película por primera vez? Claro. ¿No? Yo ya era grande, pero me emocionó mucho ese momento en que el padre se tira a salvar al chiquilín, al leoncito. Sí. Y bueno, y entrega todo. Estamos spoileando El Rey León a las 13:05 de un miércoles, ¿eh? Eso teníamos que discutir un día hasta dónde contamos. Y desde dónde vale spoilear y no, porque es una película de qué año. Bueno. Sí, yo la vi, no sé, en la década del 90, o sea que olvídate, tiene muchos años. Yo creo que hay gente que no la vio y está bueno que la vean. Pero no, la mencionaba porque se parece al padre de Mufasa, es como el papá de Road, de la carretera, pero también El Rey León está inspirada en Hamlet, la historia de Shakespeare, ¿no? Tiene mucho de eso, ¿no? El tío que usurpa el trono del padre. Pero el padre de Hamlet no es ese padre, es otro tipo de padre, ¿no? Es el padre como mandato, ¿no? Es lo que uno debe hacer, o lo que uno cree, entendió que tiene que hacer, ¿no? Hamlet tiene que vengarse, ¿no? De alguna manera, o no sabe cómo escurrir, no está seguro, ¿no? Digo, se ha interpretado de muchas maneras. Una de las más comunes, ¿no? Es el tema, bueno, la duda, ¿no? ¿Qué hacer? Pero también es una historia de un padre, ¿no? ¿Qué hacer cuando la familia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es la familia? Sí. ¿Se puede spoilear Hamlet también? Es de William Shakespeare, o sea, capaz que sí. Capaz que sí. Yo creo que nadie va a ver ¿no? A esta altura como esperando a ver qué pasa al final, Claro. pero bueno, capaz que sí. Repasamos, mueren todos. El fondo de Damián González Bartolino es una novela. Repasamos La carretera de Cormac McCarthy, que es novela y también película. Nos fuimos a Hamlet de William Shakespeare y tenemos unos minutos más. Bueno. Pocos. Está Carolina García acá esperando para hacer la colmena. Bien, entonces digamos rápidamente, sin faltar el respeto a las personas que son religiosas, pero se puede leer sobre todo el Nuevo Testamento como la historia de un padre y un hijo también, ¿no? Súper poderoso. Sí, ¿no? Es una relación también conflictiva, tiene un poco de de todos estos padres que Pero vimos. el padre es el hijo es el padre. Al final sí, resulta que sí. Mira, ahora estás spoileando vos. Vos estás spoileando vos. Pero bueno, pero también. Nunca pensé que iba a spoilear la Biblia en y bueno, pero es que radio en vivo.
Pero bueno, digamos que hay momentos complicados. Pero es esa relación que no se saben quién es, ¿no? Que en un momento el hijo cree que el padre lo abandonó. Y después, bueno, resulta que sí, que vuelven, ¿no? Que vuelven a estar todo bien. Y bueno, es una historia. El Nuevo Testamento se dice, ¿no? Es una historia más de amor, ¿no? En contraposición con el Antiguo, que hay otros sentimientos, otras emociones, ¿no? Pero lo mencionaba, ¿no? Es como un pasaje para terminar. Ahí sí en algo que te va a molestar, capaz. Es Star Wars, la Guerra de las Galaxias, que también. No me molesta, nunca la vi. Es la historia, bueno, yo te cuento, es la historia de un padre y un hijo, ¿no? Los que la vieron saben que se trata de un héroe que no sabe quién es su padre y le dicen que su padre murió a manos de un hombre muy malo y muy poderoso, y después resulta que ese hombre muy malo y muy poderoso es su padre, ¿no? Y en el episodio, en lo que originalmente era el segundo episodio de esa saga, que ahora es creo que el episodio 6, se revela, ¿no? Darth Vader le revela a Luke, al héroe, le dice, ¿no? Esa frase famosa, yo soy tu padre. ¿No? Dice, no, porque usted mató a mi padre hace años. No, yo soy tu padre. Lo mató metafóricamente porque el padre fue absorbido por el mal. Pero esto también tiene un final feliz, eso, en esta historia de padres, porque ese padre se redime en el último capítulo de la saga original, a último momento. Ese ser entregado al mal, al lado oscuro de la fuerza. Algo te habrá llegado, algunos términos. Sí, el lado oscuro de la fuerza. Darth Vader. Ahí va. Salva a su hijo. Decide y a último momento, después de una vida haciendo macanas y entregado al mal, salva al hijo. Y estamos terminando. Ya. Entonces, escuchamos a Brian Wilson y no sé si está con los Beach Boys o solo. Está con los Beach Boys. El tema se llama Child is the Father of the Man. Child is the Father of the Man. Es una cita de un poema de Wordsworth, el poeta romántico inglés. Y yo había entendido eso, ¿no? El niño es el padre del hombre. Yo y alguno más lo había entendido como que el niño es el padre del hombre en cuanto a que el padre, cuando está criando al niño, cuando lo ve crecer, recuerda hace una regresión a su infancia. Claro, hace una regresión y reconsidera cosas y reevalúa, entonces se termina regenerando. Pero en realidad en el poema, que se llama El arco iris, en donde apareció, es mucho más simple la interpretación. Y lo que quiere decir en el verso, en ese poema, es algo así como que lo que uno le gustaba cuando era chico, lo que uno lo impactó cuando era chico, lo sigue impactando, lo sigue guiando la vida. En ese caso él se refiere a la emoción de ver un arco iris, ¿no? Que le dura hasta que es adulto. Cuando escribió el poema tenía 30 y algo. Hermosa reflexión. Con eso nos despedimos. Vamos a escuchar esta canción, Child is the Father of the Man. Aprovecho para agradecerles por estar del otro lado y nos reencontramos mañana cuando sean las 11, porque saben que si hay mañana, siempre hay segunda. Gracias, José Gabriel. Un placer.